Hola amigos, tengan todos muy buenas noches. Hoy lunes 13 de agosto estamos saliendo en directo desde los estudios de BPI TV en la ciudad del Doral, en Miami. Quiero agradecerles a nuestros sponsors, a South Day Toyota de Homestead, también a Difetour con los mejores tours de quinceañera y también a los muebles de Miami Decor Solution que hacen posible la presentación de este espacio. Bueno, sin más dilaciones, vamos nosotros a presentar a nuestros panelistas. Habíamos decidido hacer un programa del bullying, de la xenofobia, pero creo que el arresto y el dolor que sentimos por los presos políticos, en este caso de Juan Requesén, a muchos de los venezolanos que nos están siguiendo, hoy me acompaña Luis Enrique Ferrer, hermano de otro preso político en Cuba. Recuerden que nosotros es un copy-paste de ese castrocomunismo. Su hermano fue detenido también, ahora va a ser encarcelado, no sabemos por cuántos años, pero de ello vamos a hablar. Cambiamos el tema. Está con nosotros también Darlis Arce Pozo, ingeniero. Se encuentra un psicólogo, Ignacio Segovia, preocupado porque le había engañado. Dice que venía a hablar de otra cosa. Pero yo sentía que el público merecía hablar de esto que está pasando en Venezuela. Y Adriana Foster, una cantante motivadora, además mexicana, pero con una pasión también por lo que está pasando en nuestros pueblos. Y ya estuviste en el programa que hago yo en televisión, Martí, con Karen Caballero. Esto que hicieron con Juan Requesén, que lo presentaron un video, que además tuviste un análisis estupendo, estaba dopado supuestamente, en un short bañado de excremento. ¿Cómo lo ves tú, Adriana? Bueno, primero que nada es una injusticia tremenda, es un abuso a los derechos humanos, es como comentaban en el programa, es como intentar humillarlo, y lo único que causan es humillación hacia el sistema, hacia los regímenes políticos, ¿no? Pero definitivamente yo creo que el video es muy interesante, es un video muy corto, pero que podemos aprender mucho de cuáles son las circunstancias que hay alrededor con esta persona, por su lenguaje corporal, su lenguaje físico, cómo se expresa, la rapidez con la que dice el testimonio. Creo que definitivamente se puede aprender muchísimo de cómo funcionan este tipo de torturas, lo que hablábamos, ¿no? Y sobre todo, recordando siempre que este tipo de gobiernos son expertos en generar ruido para disipar la atención, para agarrar la atención e irse a otro lugar, a otro momento, y que las injusticias, política, social, económica, por supuesto, tienen que desviar la atención para que las injusticias puedan seguir pasando. Entonces siempre mi llamado, tú sabes que en los programas siempre mi llamado es a las personas a que no se les olvide que tienen significado, que su voz tiene significado, que cuando desviamos la atención y nos distraemos en cosas que están preparadas, que son un teatro, perdemos el poder de marcar una diferencia. Bueno, y le pregunto a Luis Enrique Ferrer, porque tu hermano le hicieron lo mismo, ahora lo están inculpando de asesinato. Hubo un incidente en un coche donde se le atravesó un representante de la policía cubana, estamos hablando en la isla de Cuba, y muy parecido. Es decir, ¿cuál es tu lectura de estos dos casos? Tanto de Juan Requesén, diputado venezolano, que ya tú también viste el video, como lo ha visto, creo que el mundo entero, Alemania se pronunció y Colombia se pronunció. ¿Cuál es la lectura tuya, Enrique? Bueno, lo curioso de esto es que pasan ambos acontecimientos prácticamente al unísono. El viernes en la noche, el arresto de José Daniel y el show que le arman en Cuba, en Santiago de Cuba, y ese mismo fin de semana pasa la situación allá en Venezuela del show con el dron, y después viene la acusación contra Requesén y contra toda la oposición, porque prácticamente están acusando a todos los opositores de querer matar a Maduro. Estos shows los generan ese tipo de dictadura porque precisamente de eso es que viven y con eso que se mantienen en el poder. Ellos no pueden, la crisis que tienen, la hambruna que hay en Venezuela, la crisis que hay en Cuba, toda la situación de falta de derechos, de libertades, ellos no pueden taparla con un dedo, como no se puede tapar el sol. Entonces buscan desviar la atención, como ella bien decía, de la verdadera situación, pero más allá de eso también buscan cómo generar este tipo de show para justificar la represión contra los opositores que le molestan y sacarlo de la calle, a la vez que intimidar a los demás que queden en la calle para que no sigan oponiéndose a ellos y haciendo la misma labor. Es decir, Darlis, tú también, tu lectura es muy parecida, la mía es muy parecida a la de Adriana y de Luis Enrique. Quieren callar las voces, van por María Corina, van por todo este tipo de líderes opositores que van a levantar, incluso los estudiantes o cualquier venezolano que esté protestando por la falta de luz en Zulia, que son 50 horas sin luz, por falta de agua, por falta de comida. ¿Cómo lo ves tú? Pero es que obviamente tenemos que coincidir todos como coinciden todos los venezolanos. ¿Por qué? Porque ese tipo de cosas no solamente desvían de otras acciones que está tomando el gobierno de carácter político, como el show que armó Izarra de pedirle al representante de negocio de los Estados Unidos de acercarse a Colombia. O sea, ese tipo de cosas ellos quieren desviar la atención, mientras aquellos están actuando por una parte, ellos hacen esto.
Pero lo triste de esto no es solamente el desvío de la atención, sino que tras de eso es como para enseñarle al pueblo, esta es una medida ejemplarizante de que el que se le ocurra levantarse, mira lo que le puede pasar. Entonces, ya tú ves que no es solamente, o sea, golpes, porque antes golpeaban, o sea, le rompían los huesos a la gente, hacían una cantidad de cosas. Ahora ponen cosas mucho más humillantes, mucho más degradantes, para que como individuo te sientas peor. Como el pijama. Como la pijama llena de sucio, excremento. de excremento que tenía Juan Requesén ese día, pues. Y en realidad lo único que están causando es más repudio y más humillación, no hacia las personas, hacia las víctimas, sino hacia los regímenes. Específicamente creo que para mí fue me causó algo físico cuando vi ese video, por la injusticia, pero también por utilizar este tipo de situaciones para justificar sus acciones, para generar ruido, para generar ese tipo de atracción que permite que sigan sucediendo injusticias. Bueno, y nos lo dice el psicólogo, viste que sí tenías la justificación de estar aquí, no solo es bullying y xenofobia, sino es un mensaje que están haciendo, porque detrás de esto están los hermanos Rodríguez, que son además dos psicópatas cuyo padre pasó por la misma situación en las cárceles en Venezuela, y ellos se están vengando, tal como lo dijo la hermanita Delcy Rodríguez, que ellos estaban en la revolución para vengarse de los venezolanos. Es que todo eso ya lo sabemos. Sabemos que ellos están ahí por un resentimiento y por una rabia que tienen. Pero este mensaje que están dando es muy claro: tenemos que castigar a alguien, porque tras bastidores están pasando muchas cosas que no se están viendo en los medios de comunicación, y ellos están asustados porque están pasando movimientos técnicos para tumbarlos. Y eso está pasando en Venezuela. Entonces hay que buscar un chivo expiatorio, que hay que castigarlo para que el público general vea, mira, esto está pasando, los vamos a castigar. Si ustedes se animan a seguir confabulando contra nosotros en secreto, esto es lo que les va a pasar. Pero Adriana decía algo interesante, que te genera más repudio. A mí también me dio algo como en el estómago cuando vi las imágenes. Sentía asco por el régimen, pero ¿ese asco le favorece o desfavorece? No, es miedo. Acuérdate que el control lo tienen ellos a través del miedo. Y aunque te dé asco que a esa persona la están castigando, tú estás en tu casa encerrado con el miedo de que eso te pase a ti, que eso le pase a un hijo tuyo. Entonces sí, te da un rechazo en contra del régimen. Pero ¿qué más rechazo vamos a tener en contra de ese régimen que ha hecho de todo? No, o sea, no hay más rechazo que se le pueda tener. Ellos llegaron ya al límite del rechazo. Ya ellos lo están haciendo por castigo y por miedo, por infundir miedo en aquellas personas que se están levantando. Bueno, tú me decías, Luis Enrique, que ustedes tenían miedo con tu hermano en Cuba de que terminara como Osvaldo Payá. Osvaldo Payá fue una persona admirable en la isla, un opositor importante, y al final le crearon un accidente de tránsito, responsabilizaron y mataron a dos, a Carromero, que era el que iba manejando, ¿no? No, mataron a dos cubanos, sobrevivieron los dos extranjeros. Exactamente, y ahí está, muerto. Ustedes temían que tu hermano terminara en eso, pero ahora va para la cárcel con un mensaje parecido para el cubano que está como medio levantando la voz, o por lo menos que la está haciendo llegar fuera de aquel bloqueo que le tiene el régimen a la comunicación. Precisamente esperábamos algo parecido para eliminarlo físicamente, y la dictadura cambió un poco el libreto. Preparan un accidente, pero para acusarlo a él de culpable, no dejarlo como víctima tirado en la carretera, como hicieron con Osvaldo. Mira, todo esto que están haciendo ellos dentro de Venezuela y dentro de Cuba, lo que buscan es aterrorizar a la población. Y él lo acaba de decir muy bien. Genera un descrédito, un desprestigio para el régimen, pero más bien en el exterior. Y a ellos no les preocupa mucho eso cuando están en riesgo de perder el control, como ha pasado en Venezuela, con los miles de ciudadanos que se han tirado para la calle, con la gente que los repudia, y prácticamente con un pequeño porcentaje de población brindándole su apoyo. Y lo mismo pasa en Cuba. Se mantienen en el poder sembrando el terror, el miedo, dividiendo, que muchas veces he hablado contigo sobre eso, echando a fajar a los buenos, voy a reconocer públicamente, aquí estamos hablando sin pretexto, porque yo hoy incluso lo combinaba, tenía acá tocando invitado, yo le decía de Julio Borges. Yo a Julio Borges no le tengo mucho respeto como opositor, porque creo que ha colaborado, ha sido colaboracionista del régimen, y tú siempre me dices que el enemigo es eso, es lo que gobierno quiere Marcano, lo que quiere precisamente es eso, por errores que cometen. A lo mejor en un momento sintieron miedo, son humanos. En un momento perdieron un poco el horizonte, hicieron algo que no estuvo muy bien, o que para nosotros fue un fallo. Pero si tú lo que haces es enfrentarte a los otros opositores, aunque hayan fallado como hayan fallado, le está dando la fuerza que quiere la dictadura. Sí podemos criticarlo. Tampoco yo creo que sea así tan radical, porque hay que distinguir cosas. Por ejemplo, si es verdad que el gobierno quiere desprestigiar la oposición,
pero hay una parte de la oposición que se desprestigia sola. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el caso de Julio Borges, el caso de este ciudadano, no, y de este hombre Henry Falcón, o sea, tú dices, bueno, hay gente que dentro de la oposición es respetable y hay gente que no. Por ejemplo, a mí no me gusta María Corina, pero yo no puedo decir que María Corina es colaboracionista del régimen, ¿entiendes? Indistintamente de cualquier cosa. No, porque es que al César lo que es del César, ¿me entiendes? Sí. La idea de esto es que, y una de las cosas que yo veo ahorita con Juan Requesén, es que el gobierno, aparte de hacerle daño a la oposición, simplemente está desviando en la figura de Requesén el hecho de buscar dentro de ellos quiénes son los que están conspirando dentro de su propio grupito. Eso como que 2 más 2 son 4. Ellos no consiguen dentro de ellos, entonces dice, mientras nosotros buscamos que no conseguimos, vamos a poner esto aquí para desviar la atención de la gente en esto. Y para intimidar a todo el mundo. Claro. Y recuerda también, Alejandro, que una de las grandes estrategias que tiene, como comentaba aquí mi compañero, todos los sistemas, ¿no? Todos los regímenes de este tipo. E incluso eso se vive también en la sociedad. La gran estrategia que existe para poder controlar al ser humano es el miedo. Y una de las formas en que empiezas a meter como ese gusanito, ese cáncer, es a través de la división. Divide y vencerás, que es lo que Luis Enrique estaba diciendo. Entonces, definitivamente yo creo que está muy bien pensado, está muy bien organizado y es detestable. Sí, y tengo que aprender de Luis Enrique, lo reconozco públicamente. Después de la pausa lo hago. Estamos en Sin Pretexto, en directo, desde los estudios del Doral en Miami. Sigan sintonizándonos, sigan con nosotros en BPI TV, en todas las plataformas. Estamos en Facebook Live, estamos en Twitter, también en transmisión, en Instagram. Gracias por estar con nosotros en Sin Pretextos.